Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 18 del 23 al capítulo 19 del 1 al 22. Después de pasar ahí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Apolos en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente a la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos 19 del 1 al 22. Pablo en Éfeso. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo, pues, fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. La iglesia se establece en Éfeso. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de una tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes,
¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viviendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Los planes de Pablo. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Meditemos. Algunas personas tienen un asombroso talento natural para hablar en público. Algunos incluso lo acompañan con un gran mensaje. Cuando Apolos llegó a Éfeso, poco tiempo después de la salida de Pablo, de inmediato tuvo un gran impacto. Habló con valentía en público, interpretando y aplicando con eficiencia las escrituras del Antiguo Testamento. Debatió con quienes se oponían al cristianismo con energía y lucidez. No tardó mucho para que llamara la atención de Priscila y Aquila. La pareja rápidamente se dio cuenta de que Apolos no conocía el mensaje completo. Su predicación se basaba en el Antiguo Testamento y en el mensaje de Juan el Bautista. Tal vez instaba a que la gente se arrepintiera y a que se preparara para la venida del Mesías. Priscila y Aquila lo llevaron a su casa y lo pusieron al tanto de lo que había sucedido. A medida que le hablaban de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, seguramente una escritura tras otra se iban aclarando para Apolos. Ahora que conocía todo el Evangelio, se llenó de nueva energía y valentía. Apolos luego decidió viajar a Acaya. Sus amigos en Éfeso pudieron enviar con él una elogiosa carta de presentación. Pronto llegó a ser el campeón en oratorio de los cristianos en Corintio, debatiendo en público con los que se oponían al Evangelio, como ocurrió a menudo. Las habilidades de Apolos terminaron por crear problemas. Algunos de los corintios comenzaron a seguir a Apolos. En lugar de seguir su mensaje, Pablo tuvo que confrontar a los corintios por sus decisiones. Habían estado formando pequeños grupos que llevaban el nombre de su predicador favorito. Apolo salió de Corintio y titubeó en regresar. Pablo escribió con cariño sobre Apolos como un compañero en el ministerio que regó las semillas del Evangelio que Pablo había plantado en Corintio. Pablo mencionó a Apolos por última vez cuando le escribe a Tito. Apolos seguía siendo un representante itinerante del Evangelio que merecía la ayuda de Tito.
Aunque sus habilidades naturales pudieron haberlo hecho orgulloso, Apolos demostró que estaba dispuesto a aprender. Dios usó a Priscila y a Aquilas, a quienes habían pasado los meses anteriores aprendiendo de Pablo, para darle a Apolos el Evangelio completo. Debido a que Apolos no resistió ser estudiante, llegó a ser un mejor maestro. Cuando Dios provee oportunidades que podrían ayudarlo a usted a desarrollar, ¿las recibe con gusto? También aprendemos que había gente en Éfeso que participaba en el exorcismo y practicaba ocultistas para obtener ganancias. Los hijos de Esceva quedaron impresionados con Pablo, cuyo poder para expulsar demonios procedía del Espíritu Santo de Dios y no de brujería. Obviamente era más poderoso que el poder de ellos. Sin embargo, descubrieron que nadie puede controlar ni replicar el poder de Dios. Entonces, hombres invocaban el nombre de Jesús sin conocerlo personalmente. Cristo da el poder para transformar a las personas. No se obtiene invocando su nombre como si fuera un amuleto mágico. Su poder actúa solo por medio de quienes Él escoge. Éfeso era un centro de magia negra y otras prácticas ocultistas. La gente inventaba fórmulas mágicas en su búsqueda de salud, felicidad y éxito matrimonial. La superstición y la hechicería eran comunes. Dios prohibió claramente dichas prácticas, como lo dice en Deuteronomio 18 del 9 al 13. Usted no puede ser un creyente y seguir practicando el ocultismo, la magia negra o la hechicería, ni la magia blanca, ni la magia, ninguna magia. Una vez que empieza a practicar estas prácticas, puede llegar a obsesionarse con ellas. No obstante, el poder de Dios es superior, como lo dice en 1 de Juan 4:4 y Apocalipsis 20:10. Si está metido en el ocultismo, aprenda de los efesios y deshágase de todo lo que pueda atraparlo en tales prácticas. 1 de Corintios 1 del 1 al 31, saludo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Acción de gracias. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Exhortación a la unidad. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo padecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros?
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder de Dios, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo, sabiduría de Dios. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas, por obras suyas estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Meditemos. Al llamarnos hermanos, Pablo pone énfasis en que todos los cristianos forman parte de la familia de Dios. Los cristianos tienen una unidad mucho más profunda que la del vínculo sanguíneo fraternal. Las divisiones entre los cristianos son como murallas y cercas de alambres de púas que truncan la eficiencia del mensaje que los creyentes deben proclamar. Fije su mirada en su entrenador, Jesucristo, y en el propósito que tiene para usted. Esfuércese por alcanzar la armonía y manténgase lejos del equipo de las contiendas sobre lealtades. Pero Cristo no está dividido y sus verdaderos seguidores no deben permitir que nada los divida. No deje que su aprecio por algún maestro, predicador o autor lo guíe al orgullo. Nuestra lealtad debe ser a Cristo y la unidad que Él desea. Para muchos, la buena noticia de Jesús todavía les parece una tontería. Nuestra sociedad le rinde culto al poder, a la influencia y a la riqueza. Jesús vino como un siervo pobre y humilde y le ofreció su reino a los que tienen fe, no a quienes tratan de ganar la salvación a través de todo tipo de buenas acciones. Para el mundo esto parece una locura, pero Cristo es el poder de Dios. La única manera en que podemos ser salvos, conocer a Cristo de manera personal, es la sabiduría más grande que cualquiera puede tener. Primera de Corintios 2 del 1 al 16, predicando a Cristo crucificado. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría,
pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Meditemos. Pablo no confiaba en su intelecto agudo ni en su elocuencia, sino en el conocimiento que el Espíritu Santo le ayudaba y lo guiaba. Pablo no estaba negando la importancia del estudio y la preparación para predicar. Él mismo tuvo una instrucción minuciosa de las Escrituras. La predicación efectiva es el resultado de una preparación consensuada junto con una dependencia total en la obra del Espíritu Santo. No use esta afirmación de Pablo como una excusa para no estudiar o prepararse. Toda persona desea ser sabia. Pablo les enseña a los corintios cómo obtener la verdadera sabiduría o discernimiento. Requiere que el creyente sea guiado por el Espíritu Santo. Debido a que el engaño de Satanás provoca un impacto devastador, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual nos permite llegar a conclusiones basadas a la perspectiva de Dios, tomar decisiones sabias en medio de situaciones difíciles, reconocer la obra del Espíritu de Dios, distinguir entre el uso correcto e incorrecto de las Escrituras, e identificar y poner al descubierto a los falsos maestros. Pídale a Dios que le conceda discernimiento en su servicio para Él. Permita que dicho discernimiento lo guíe en su vida diaria. Los que no son cristianos no pueden entender las verdades espirituales ni el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. No espere que la mayoría de la gente apruebe o entienda siquiera su decisión de seguir a Cristo. Esto les parece una tontería.
Nadie puede conocer los pensamientos del Señor, como dice Romanos 11:34, pero mediante la dirección del Espíritu Santo los creyentes pueden entender algunos de los planes, pensamientos y acciones de Dios. Mediante el Espíritu Santo podemos empezar a conocer los pensamientos de Dios, hablar con Él y esperar sus respuestas a nuestras oraciones. De hecho, como lo indica Pablo, el creyente tiene la mente de Cristo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que el día de hoy, mi Señor Jesucristo, nos das. Te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu siga trayendo esa revelación a nuestra vida. Nos ayude a madurar, a crecer espiritualmente, mi Señor, a juzgar todo lo que se nos pone enfrente. Ayúdanos, instrúyenos en este camino, Padre. Te pido bendición para todos los oyentes. Ayúdalos en conforme a sus necesidades. Ayúdanos a recordar que para la gente natural todo esto es una tontería. Pero nosotros que hemos creído, Señor, hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder. Ayúdanos a seguir en eso. Ir cambiando nuestra mente conforme a la mente de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si quieren seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encuentras en YouTube como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.